Consejos prácticos para no sentirme sarcástico. El sarcasmo es interesante porque puede enmascarar o puede esconder ciertas situaciones. Puede haber complejos, puede haber reclamaciones, puede haber reproches, puede haber compensaciones de lo que no somos y demás. Primero, antes de utilizar el sarcasmo, tendríamos que evaluar qué tan bien conocemos a la persona con la que vamos a utilizar esta situación. ¿Por qué? Porque puede ser inapropiado, puede ser inofensivo o simplemente que la situación no se preste, que sea una situación inapropiada. De tal manera que evaluar la situación para considerar que si ese humor o esa situación que vamos a ridiculizar o exacerbar se presta para ese propósito, para que nadie se sienta menospreciado, humillado, ignorado o agredido de alguna forma. También es cierto que el desarrollo del buen humor tiene que ser muy cauteloso. ¿Por qué? Porque hay que aprender a identificar lo que es buen humor y lo que es sarcasmo inapropiado. El humor debe ser comprendido por todos para que todos los participantes lo disfruten y se la pasen bien. El sarcasmo no necesariamente, porque tiene que ver con señalamientos culturales, ideológicos, físicos y demás. Entonces puede ser que raye en una situación complicada y se convierta en una posición agresiva, o que dé pie o conato de una diferencia fuerte en donde se pueda haber enemistades y demás. Practicar la empatía es importante. ¿Por qué? Pues porque si nos ponemos en el plano del otro, en el angular que tiene la otra persona, entenderemos mejor cuáles son las motivaciones. El sarcasmo no todos lo entienden, tienen que tener un historial, tiene que haber un precedente y demás. Es muy variado y es un fenómeno muy interesante, pero hay que manejarlo con prudencia precisamente para que no afecte las relaciones interpersonales. También si se está educando, no es una buena herramienta. ¿Por qué? Porque puede herir susceptibilidades cuando alguien está en un proceso de aprendizaje. Hay que reconocer las razones del sarcasmo. Si se utiliza el sarcasmo como un mecanismo de defensa, como soporte emocional, es importante identificar cuáles son las razones para trabajarlas con detalle y saber qué es lo que está motivando esta conducta, que para algunos puede ser graciosa y para otros no. O incluso puede ser que se incorpore la personalidad como un proceso de amargura o de agresión consuetudinaria que sea frecuente y que no tenga como propósito final reírnos y pasarlas bien, sino que más bien hacer críticas escondidas de lo que no se habla frontalmente.